Muy bien. Estudiando la sección en el día martes, nos encontramos con un tema que está por demás decir lo que es de alguna manera controversial y vale la pena aclararlo. Y esto es a saber el tema de si estamos bajo la ley o si no estamos bajo la gracia. La pregunta es, ¿cuál es la equivalencia de estar bajo la ley o la equivalencia de estar bajo la gracia? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 6, el verso 14, lo que esto significa realmente. Escucha lo que dice en este día la lección, hablando sobre este tema. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es, ¿habrá algo en esta vida que a usted no le sujeta estar bajo alguna ley? Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. En su país hay leyes, usted está bajo esa ley. En este país hay leyes y yo estoy bajo esas leyes. Por ejemplo, cuando fui a hacer el examen para tener licencia de conducir, habían preguntas sobre cuántas copas o cuántos tragos de alcohol equivale para que una persona esté ebria. Esa es parte del examen. Y yo dije en mi mente, bueno, pero ¿qué me importa a mí esto si yo no tomo? Pues yo estoy bajo la ley de aprender de estas cosas para comprender las reglas de las leyes por las cuales estoy sujeto en esta vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Todos estamos de alguna manera bajo la ley. Y recuerde que de la ley moral se desprenden todas las otras leyes. Y de esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Será entonces que los 10 mandamientos ya no valen? El apóstol Pablo lo aclara en Romanos capítulo 7, lo vamos a ver más adelante. La ley es santa, justa y buena. Romanos 6:14 es una de las declaraciones claves. Es una cita bíblica que muchas personas la usan para decir ya las leyes de los 10 mandamientos ya no valen. El sábado ya no vale porque ha sido anulado. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y esto pareciera ser así. Sin embargo, no es lo que quiere decir el versículo. No es posible eliminar la ley moral. La ley moral es eterna. Recuerde que fue escrita en tablas de piedra. Por lo tanto, no es posible eliminar la ley moral. La ley moral define el pecado, porque recuerde, la Biblia dice, el pecado es transgresión a la ley. En otras palabras, todo aquello que transgrede la ley de Dios es pecado. Por esta razón, la ley lo que hace es definir el pecado. Decir que los 10 mandamientos han sido abolidos no tiene sentido. Si usted lee claramente todo lo que el apóstol le está diciendo anteriormente, vaya a llegar a la conclusión de que Pablo está diciendo a los romanos que aquel que vive bajo la ley, bajo los reglamentos, bajo la economía judía, tal como se practica en esa época, estará gobernado por el pecado. En otras palabras, aunque usted guarde la ley, se va a dar cuenta que hay una ley que le lleva inevitablemente a hacer lo contrario que la ley le dice. En otras palabras, hay una ley en su cuerpo, hay una ley en su mente, que es la ley del pecado, y a esa ley que le condena, de esa ley es la que está diciendo el apóstol Pablo. Ya no dependemos de esa ley para guardar los mandamientos. Dependemos del poder y la presencia del Espíritu de Dios para poder ser fieles a Dios. Ahora, vemos aquí, dice, con todas las normas y reglamentos hechos por el hombre, estará gobernado por el pecado. En contraste, la persona que vive bajo la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado porque la ley está escrita en su corazón y el Espíritu de Dios puede guiar sus pasos a aceptar a Jesucristo como el Mesías. En otras palabras, cuando usted viene y recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, ya no reina más el pecado en usted. Usted muere al pecado y resucita a una nueva vida cuando es bautizado. Cuando cree y recibe a Cristo, usted es una nueva criatura. Por lo tanto, esto es lo que está hablando aquí, andar en nueva vida. En el contexto, esto va a destronar el pecado del corazón. Estar bajo la ley en una forma demasiado restrictiva, la persona que supuestamente vive bajo la ley, pero desobedece la ley de Dios, no hallará gracia sino condenación. Bajo la gracia significa que mediante la gracia de Dios, según la revelación de Jesús, se ha eliminado de la condenación. En otras palabras, estamos bajo la gracia porque Cristo ha venido a quitar la condenación de la misma ley.
Pero eso, a abolir la ley, es otra cosa. Por lo tanto, dice aquí, ahora libres de esta condenación de muerte causada por la ley, andamos en vida nueva. Una vida que se caracteriza y se manifiesta por el hecho de que al morir al yo, ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley del pecado. Estamos por la ley de la fe. Es por gracia, es por fe. No es por obras de justicia para que nadie se gloríe. Entonces, ¿no tenemos que guardar la ley? Bueno, en realidad, cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, la ley de Dios es grabada en su corazón y es puesta en su mente. Y ahora es diferente, porque entonces usted va a tener frutos. Oiga bien, no va a obrar para tener frutos. Son frutos que surgen naturalmente. Vea usted en su vida. Al reflexionar sobre esto, puedo recordar cuando tenía una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida de vicios, una vida que me llevaba cautivo al mal. Sin embargo, cuando vine a Cristo, ahora que recuerdo todo eso, me da tristeza, me da dolor, me da pesar, aún cuando veo personas en los vicios. ¿Por qué? Porque algo ha hecho el Señor en mi corazón y es lo que quiere hacer contigo también. Entonces, ¿bajo qué ley quieres estar tú? Bueno, bajo la ley del Espíritu. Es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice en esta la lección con el tema que es pecado u obediencia. Estudiemos la lección. Recibamos bendición.